Buenas noches, una bienvenida a todos. Vamos a continuar con el estudio inductivo de toda la Biblia, una gran aventura que Dios nos está dando la bendición de poderla disfrutar y aprender. Hoy, como lo habíamos anunciado, empezamos a las 7:15 y el tema de hoy es la discusión de la primera semana, el libro de Ruth, capítulos del 1 al 4. Y aquí pusimos un pensamiento: deja la amargura, hay un redentor. Vamos a pensar en el primer capítulo. Pero para un momentito, no sé por qué está este aquí. No, se me perdió el primer capítulo. Bueno. Este, ¿Cuál es el tema que ustedes pusieron en el primer capítulo del estudio de Ruth? Yo puse circunstancias de Noemi y resolución de Ruth. Ok, muy bien. Buen Yo título. puse, Ajá, Noemí regresa a Belén, Ruth decide seguirla. muy bien también. Dos títulos muy Sea, buenos. Ajá. fecha de regreso a Belén. Ok, tal vez sería bueno como agregarle Noemi, o Noemi regresa a Belén, algo así para que sea más exacto, digamos, o ubicarse, porque digamos, si lo mencionamos el título sin decir de qué libro estamos hablando, entonces, en cambio, si decimos el nombre y una vez va uno a ubicar, mira, está hablando del libro Ruth, el capítulo 1. Solo eso le falta ahí. Bueno, Ok. puse algo parecido a lo que ustedes pusieron. Voy a agregarlo aquí. Puse Noemí, privada de su esposo e hijos, regresa con Ruth. Es diferente, pero es más o menos guarda ahí el, el sentido de lo ¿Cómo, que, lo cómo, que cómo? ¿Lo podrías repetir, por favor? sí. Bueno, aquí en la pantalla está, pero se lo voy a repetir. Noemí, privada de su esposo e hijos, regresa con Ruth. Ya, ok. Ujú, sí. ¿Por qué? ¿En qué tiempo sucedió esto? Según Ruth, capítulo 1, versículo 1. En el tiempo de los jueces. Exacto. ¿Y cómo era el tiempo de los jueces? ¿Cuál era la cultura del tiempo de los jueces? Todo el mundo hacía lo que bien le parecía a cada uno. Exacto. Sí, porque no Y, había rey. perdón, Sí, porque no había rey en Israel. exactamente. Y ese tiempo, los jueces, según el versículo 1, ¿cuál tiempo era? Según Ruth 1:1. El tiempo de la siega, que empezó la siega, ¿verdad? Bueno, La, según el la versículo sequía, 1. la sequía. Perdón. La sequía, no la ciega, la sequía. Bueno, Que sí, hubo hambre. un tiempo. Había una hambruna Exacto. en Y Israel, entonces por eso se fueron a Moab. correcto. Y si había una hambruna y está en el tiempo los jueces, recuerda que había un ciclo. ¿Cómo era que empezaba ese ciclo? ¿Qué hacían los Ellos Que israelitas? eran, estaban, ellos Perdón, eran, pecaban, pecaban. Cuando ellos pecaban, ¿qué hacía Dios con ellos? los Eh, castigaban. Exacto. Cuando Dios los castigaba, ¿qué hacían ellos? Le Se clamaban, arrepentían, Se repetían o clamaban a Dios. ¿Y qué hacía Dios con ese clamor? los les escuchaba. perdonaba. Exacto. Y muchas veces la respuesta, ¿qué fue? En ese tiempo los jueces. Enviándoles un salvador, un juez, ¿no? Es correcto. En muchas ocasiones fue enviarles un libertador, un juez. Bien, ¿en qué parte del ciclo? Entonces, este versículo 1 es que ellos se van a Moab, En castigo. en parte del castigo, por eso había hambre, porque seguramente ellos estaban en ese momento de castigo y por eso se fueron a Moab. Ujú. ¿Quiénes eran? La familia estaba compuesta por quiénes. Por el esposo, los dos hijos y Noemí. Exacto. ¿Cómo se llamaba el esposo?
Elimelech y Ok. los hijos Malón y Kelión. Ajá, ¿y la esposa cómo se llamaba? Noemí, Noemí, muy bien. ¿De dónde eran ellos? ellos eran de Belén de Judá. Exacto. Ellos llegaron a los campos de Moab, según el versículo 2. ¿Y qué hicieron ahí? Según el versículo 2. Pueden leerlo para que puedan responder bien. ¿Qué hicieron? Según el versículo 2, nada más. Y se quedaron allí. Correcto, se quedaron ahí. Ok, llegaron y se quedaron ahí. ¿Qué sucedió según el versículo 3? Murió Elimelech Ok, muy bien. Entonces ella quedó con quiénes. Y con sus hijos y las nueras. No, todavía no tiene nueras. Sí se quedó con sus Todavía no hijos. tenía nueras. Bueno, Sí, estamos a un... tiene razón, sí, tiene razón. Se quedó eh, solo con las esposas, con los hijos. con los dos hijos, nada más, sí. Y ya en el próximo versículo ya sí, ya están casados. ¿Qué Ajá. hicieron los dos hijos, Malón y Kelión? Murieron. se casaron. Se Así. casaron. Versículo 4, ¿verdad? Mm, Orfa era una, ¿y cómo se llamaba la otra moabita? Ruth. 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 Ujú. Mm, ¿Quién era el esposo de Ruth? eh, Malón. Malón, Malón, exactamente, exactamente. ¿Y Kelión era el esposo de quién? de Orfa. Or- Muy bien. ¿Cuánto tiempo vivieron ahí en Moab? 10 años, dice. Correcto. Entonces, si Y vivieron, después, si, si vivieron 10 años después de la muerte de Elimelech, quiere decir que por el momento llevan más o menos cuántos años de estar ahí en Moab. No se puede ser específico, pero se puede decir más de tantos años. 13 o 15 tal vez. Sí, tal vez 13 o 15. Lo que sabemos es que es más de 10 años, ¿verdad? Porque mientras ujú, llegaron, se quedaron y murió Elimelech, pasó un tiempo que no lo registra la Biblia, pero cuando ya ellos se casan, es que viven ahí 10 años. sí. ¿De dónde salió el pueblo de Moab? De Lot, De Lot. Ajá, ¿cómo fue eso? bueno, fue por el incesto con sus hijas, el incesto de Lot con sus hijas. Una dio a luz a Moab y la otra a Amón, ¿verdad? Correcto, sí. Los Pero, amonitas. ajá, pero fue más bien el incesto de las hijas con el papá, ¿verdad? Sí, tiene razón, fue al Sí, revés. sí, ajá, porque él ni se dio cuenta, Sí. ¿verdad? Y en ese tiempo, ¿cuándo fue? ¿Qué había pasado? Y fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, que ellos huyeron a una ciudad que se llamaba Zoar, pero tuvieron miedo y luego se fueron a las montañas. Sí, porque Y ahí las ujú, chicas pensaron que jamás iban a conocer a algún varón para casarse con ellos. Entonces, que correcto. mejor tendrían descendencia de su padre. Ujú. Lo embriagaron y entonces así fue como salieron esos dos hijos. Este, Hoy día esos dos pueblos, Moab, perdón, y los amonitas, y Edom, ¿quién era Edom? ¿Alguien recuerda quién era Edom? Hermano de Jacob. Exacto. Esos tres pueblos se han unido y hoy en día es Jordania. Ahora, ¿Cuál es el tercer pueblo, perdón? Edom, Ah, Edom, sí. sí, Ajá, estos tres pueblos se unieron y hoy día es el país de Jordania. ajá. Ujú. Ahora, ¿qué, qué instrucciones les había dado Dios acerca de los moabitas, a los israelitas? Que no los tocaran. Exacto, primero hubo protección para ellos, ¿verdad? Cuando los israelitas pasaron por el territorio de ellos, Dios les dijo, no los toquen, ni a ellos, ni a los amonitas, ni a los edomitas. Dios los protegió a esos tres pueblos y le dijo a Israel que no los tocara. Pero ¿cómo actuaron esos tres pueblos contra Israel cuando venía de Egipto? Mal. Mal. Y por eso entonces por eso Dios dijo que ningún moabita podía entrar a la congregación de Jehová, sino hasta la 10ª generación. Ingrid, ¿iba a decir algo? No, no, no. Está Ok. bien. ¿Alguien más iba a decir?
me pareció que alguien iba a decir algo. Bueno, ¿qué pasó entonces después según el versículo 5? Murieron los dos Ajá, esposos murieron. sí, exactamente. Entonces, ¿qué perdió Noemí? Y a los dos hijos se quedó solo con sus nueras. Y al marido también, ya lo había Eh, perdido. Dos exacto. hijos. Ok, exacto. Solo se quedó con sus nueras. Y entonces, ellas se levantan para regresar ¿a dónde? Según el versículo 6. A Belén, ¿Por qué? Según porque escuchó que Dios había visitado a su pueblo. Ok. Ajá. Entonces, ¿en qué tiempo del ciclo estaban? Y ya En, eh, del perdón, de que En- ya Dios los había perdonado después de que ellos se arrepintieron. Correcto. Así es. Muy bien. Ahora entonces salieron y ahí está la parte donde Noemí le dice a Ruth y a su otra nuera, Orfa, que se regresen. Y Ujú. ellas quieren seguir con ella, pero Noemí les explica por qué no deberían de regresar con ella. ¿Qué es la explicación que Noemí les da? Este, bueno, ella, sigue usted, Ingrid, perdón. ella en tres ocasiones ella les dice que regresen, uno para que se vayan a la casa de su madre, Ujú, ¿verdad? ujú, Este, y que Dios les tenga misericordia. La segunda parte ujú, dice que les pregunta que por qué quieren seguirlas si ella ya no tiene más hijos, ¿verdad? Para que sean sus maridos. Y ujú, la tercera, que aun cuando Dios les diera hijos, pues ellas no iban a esperar hasta que fueran mayores para casarse con ellos. ujú. Muy bien. Entonces, ¿qué hicieron estas dos nueras? Una Una se se quedó fue, y otra se fue. ¿Cuál Ujú. fue, cuál se fue? Orfa. Orfa, ¿Y quién se quedó? Ruth, Ruth. Ok. Así que Ruth no era una nuera, sí era, ¿verdad? Orfa no era. ¿Entiendes? ¿Cómo fue eso? Orfa sí era, no era, pero Ruth sí, sí era. Es Ya. un, Orfan. es que Es un juego de palabras. es un juego de palabras, sí. ¿Cuál decisión toma Ruth? De seguir de seguir a Noemí. O sea, Ajá. eso muestra que ella quería mucho a Noemí, que no quería dejarla sola, porque ella Ujú, tenía la casa de sus padres y ujú, hasta los hijos que ellos adoraban, era su pueblo, su cultura, pero ella prefiere seguir a Noemí y ahí es donde viene la máxima que ella da, ¿verdad? Que le dice que no, que aunque que no insista en que la deje, ¿verdad? ujú. Sino que donde vaya ella va y donde more ella morará y que su pueblo será su pueblo, su Dios, y que donde ella muera allí moriré y allí será sepultada y que solo la muerte los separará. O sea, qué amor Entonces, más grande. sí. Entonces, ¿qué sucede en la vida de Ruth espiritualmente en este momento? ¿Cómo le llamamos a eso en el Nuevo Testamento? Eso es, A Cristo. Exacto. sí, en ese ¿Qué, tiempo, Sí, sí, John, qué dijo? que aceptó a Cristo. Ah, Y Johnny, ¿qué iba a decir? no, que en ese tiempo no se aceptaba a Cristo, sino lo que se hacía era que se unía al pueblo de Israel, o sea, se circuncidaba si fuera hombre o algo así. Pero es un simbolismo digamos, es un simbolismo del Antiguo Testamento Sí, de creer en Cristo, digamos. exacto, es como hoy día aceptar a Cristo. Ella se convirtió al Dios de Israel, ¿verdad? Exacto. Y Ujú. sí, entonces es lo mismo prácticamente. Luis Este, Ajá. Cristina y luego Luis Fernando han levantado la mano. Ujú, que a mí me encanta eso que dice Ruth, porque ella, Noemí las devuelve 3 veces. Me acuerdo también de Elías y Eliseo, ujú, que le dice 3 veces que se vaya. ujú. Y, y como, y como Ruth se queda, entonces como que Noemí la prueba y le dice, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo
y a sus dioses, vuélvete tras ella. Ujú, Y ni así la hizo volver. Entonces, a pesar de que Noemi está en un país lleno de idolatría, se ve que ella sigue amando a su Dios, ¿verdad? ujú, Y pienso que también eso fue un gran testimonio para Noemi, para Ruth. Yo siento ujú, que esa familia, este, bueno, Ruth y sus hijos todavía oraban juntos. Seguro el esposo de Ruth o Noemi les contaban las grandes maravillas que hacía Dios con su pueblo, que abrió el mar, que los protegió, que les dio de comer, ¿verdad? Todo eso siento que fue un gran testimonio para Ruth, para ella anhelar y desear ese Dios de ellos, porque ella, igual a Rahab, con solo escuchar las maravillas de ese gran Dios, creyó. Y yo siento que aquí Ruth también, que eso, que a pesar de los dioses que habían ahí, es que ella se despojó de todo. Ella dejó a ujú, sus dioses, dejó a la tierra, porque le ujú. dice a Noemi que donde ella muera, ella va a morir y que donde la sepulten, ella también. En Ruth nunca dijo, cuando me muera me llevan a mi pueblo. No, Sí, ella arrancó por completo todo y se entregó por completo a Dios. amén, Eso me gusta mucho. amén. Yo veo dos cosas ahí. Bueno, Primero que hermanita, Ruth era una mujer con carácter, con ajá, determinación, porque en ningún momento ella tuvo dudas de dejar a Noemí, ujú, primero. Y sí, segundo, que el testimonio de Noemí tuvo que haber sido tan fuerte que la impactara y la marcara a ella como para tomar la decisión de quedarse con ella, ¿no? claro, amén. Luis Fernando, Don Johnny, entonces ahí se cumplen las 10 generaciones de Moab con Ruth. seguramente, ¿verdad? Sí. Y si no entra la gracia de Dios, ¿verdad? Segundo, ya más adelante nos habla de los derechos, Ajá, de que vos era pariente de ellos, pero yo me quedé pensando, pero Ruth no era, o sea, ¿cómo yo apelar a la ley si Ruth no era israelita en el momento que se casó el esposo de ella? ¿Cómo era? Malón. ajá, Debe haber porque, sido, sí, pero entonces yo me quedé pensando, entonces, ¿con qué? Ella acepta a Cristo, yo entiendo, pero no era la ley era estricta con respecto a eso, tiene que haber sido israelita. ok, pero cuando ella se casa con un israelita, ella llega a ser israelita, Mm, sí, eso Ok. igual a Rahab, ujú. Sí, Esa, Cristina, Que es que vieras que no me aparece la manita para levantarla, entonces por eso interrumpo así. ajá, Que ahí lo bonito que vemos, como compartió una hermana del estudio presencial, que ajá, ahí vemos a Dios mostrando que, que un día todos los impíos iban y les iba a dar salvación, bueno, al que creía, pero que amén, ahí estaba mostrando en este momento que Dios tenía en su plan a los impíos, así con es, Ruth y con Rahab. amén. A los impíos y podemos añadirle gentiles, ¿verdad? Sí, amén. Bueno, sí, Sí, gentiles. exacto, sí. Hermano Walter, sí, esa misma consulta que hizo Luis, yo también la tenía, pero ya analizándolo más a fondo, cuando Ruth, en el momento que le dice a Noemi de que su Dios es mi Dios, ujú, ahí ya está creyendo en Jehová. así es. Entonces ya no pasa a ser, digamos, como Moabita, exactamente, sino como ya, como el impío, que digamos, lo que no somos israelitas, ujú, como los gentiles, que digas, digamos, sí, que el momento que nos arrepentimos, ya pertenecemos a, a la iglesia.
Así de es. Dios. Amén. Es Ya no somos. correcto. Entonces yo decía, bueno, pero es que si la Biblia me dice que no debemos de andar en yugo desigual, que debemos Ujú, de, incluso en aquel entonces, se prohibían, digamos, que se casaran con otros pueblos, ujú. los de israelitas con otras mujeres, Sí, claro. ¿verdad? Ujú, Pero ya aquí en el momento que ella, yo siento, yo lo veo así desde ese punto de vista, ¿verdad? ujú. Que entonces ya ahí, entonces ahí vemos, pues, y también me hacía, la otra pregunta es que se ve esta historia muy linda y de todo, pero uno se pregunta, wow, qué duro lo que sufrió Noemí, Claro. porque cómo ese fue el plan de Dios, sí. Ujú. Sí. Dios permitió que pasase todo eso para que se cumpliese de acuerdo a la voluntad de él. Amén. Así Porque es. de hecho Noemi decía que se cambió de nombre, ¿verdad? Que significa amargura. Ujú. Correcto. Y Sí, wow, dije yo, wow, qué duro, decía yo. Eso sí, es, usted sabe, que se muera toda la familia uno. sí. Durísimo. Claro. Y que esa mujer tiene que tener este corazón de acero. Sí, sí. Pero más allá, ella nunca blasfemó contra Dios, Amén. sino que ella siempre aceptó por su fe y sabía y creía que Dios tenía un plan. Así es. Y entonces es bonito, digamos, uno ve cuando si uno lo atrae a la vida personal, dice, ¿por qué me pasa esto y esto y lo otro y esto y por acá? Es porque Dios siempre tiene algo mejor para sus hijos. Imagínense que Noemi, a pesar de lo que le pasó y todo eso, Ujú. aquí la seguimos mencionando. Así es. Amén. Correcto. Está en la Biblia, está en esta historia, está, imagínense, ella, eh, con solo eso para ella es de mucha bendición, es de mucha bendición o fue, Así es. Es correcto. ¿verdad? Entonces ahí uno dice, wow, tantas cosas, cómo trabaja Dios, cómo hace, porque Dios permite tal cosa y cómo al final, y ahí sale nuestro Redentor de ahí, ¿verdad? Esta pareja. Amén. Así Qué es. bendición que Dios pues hasta en eso ya y debe sentirse muy privilegiada, Noemi. Exacto. Así es. Yo Que- diría que, ajá, hermano, ¿me iba a decir No, algo? No. no, sí, Ok. Yo diría que tal vez cuando Malón se casó con Ruth, Ruth llegó a ser casi como físicamente israelita por casarse con él. Pero cuando se convirtió, llegó a ser no solo físicamente, sino que llegó a ser de corazón israelita, una persona del pueblo del Dios viviente, del pueblo físico del Dios viviente. Y que Dios ha pensado en los impíos de todo el mundo, no solo en los impíos de Israel, sino en los impíos de todo el mundo. Véanlo aquí, y lo vimos con Rahab, la ramera, ¿verdad? Luis Fernando. Que más adelante en el 2:12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amén. Ahí se confirma entre comillas, la grandeza de esta muchacha. Amén. Y Sí. yo la vez pasada que había hecho un estudio de eso decía que vos es un tipo de Jesús y Ujú. fruto obviamente de la iglesia, porque somos gentiles. Así es. No somos israelitas de nacimiento, pero Ruth Ajá. nos representa a todos nosotros. Así es. Pero eso me Amén. gusta mucho porque esta muchacha sigue al pie de la letra lo de lo que le dice Noemí, que era Ujú, la judía. Don Johnny, yo ujú, creo que nos explica una cosa ahora más adelante. Es con respecto al terreno, porque si el terreno era ujú. de, de este hombre, Ajá. Eligelet. significa que él nunca vendió. No. O sea, que él compró un terreno y lo tenía ahí. Sí. Entonces, ya habían pasado 15 años, digamos, que se había ido Sí. que se había ido para allá. Ajá. Y Ruth se devuelve con Noemí, que por cierto, me llamó la atención todo ese viaje, que no les pasara nada a dos mujeres solas, ¿verdad? Ajá. Y entonces llegan y apela a vos, pero
eh, yo sé que si hubieran vendido el terreno cuando se celebraban los 50 años, en el jubileo se les devolvía a ellos, ¿verdad? Ajá, Pero o no, pero, sí, diga. señor, No, no, siga, siga. no, que me explique un poco eso, porque yo dije, pero redimir en qué forma, si ellos ahí no dice la Biblia que hayan vendido, entonces se me hizo un arroz con mango ahí. Posiblemente lo habían vendido y para no esperar hasta el jubileo, Elimelech vos tenía que comprarlo para que ellos lo recuperaran ya, porque ellos no tenían suficiente dinero para recuperarlo. Entonces vos pagabas Ajá, y Noemí recuperaba eso. es correcto. Y Ok, ok, ahí sí ya se me sí, aclaró un poco mejor. Le agradezco. con mucho gusto. Y Eso que, ajá, no, diga, jefe. eh, la conversión de Ruth, vean un momentito, vean esto, hermanos. Ruth cree en un Dios que permitió que Noemí, Elimelech y sus dos hijos dejaran la tierra que Dios les dio por hambre. Ruth cree en un Dios que hizo o permitió que el esposo de Noemí se muriera. Ruth cree en un Dios que permitió que su propio esposo muriera y que su cuñado muriera. Tras de eso, cuando ya Ruth regresa para remachar, Noemí le dice, ustedes no tienen esperanza conmigo. Entonces ahí vemos una verdadera conversión. Y esta es la parte que a mí me gusta, que la otra vez Cristina me compartió y quisiera que la compartiera. ¿Recuerdan, Cristina, sobre lo que posiblemente hacía Ruth con Malón? Sí, que le contaban a Ruth de la grandeza y el todopoderoso que era el Dios de ellos Amén. y de las grandes maravillas que Dios hacía. Entonces, ese testimonio y todo eso que ella escuchaba, para ella valió más que toda la amargura y todo lo que estaban pasando. Amén. Por cierto que la otra vez que Luis Fernando, Walter y yo nos reuníamos en el Mall San Pedro para reuniones de la iglesia, para planes y cosas como esta, yo me acuerdo que de lejos vi a Walter de pie contándole a Luis Fernando un mensaje. Bueno, desde que yo vi a Walter ahí de pie en una mesa ahí de una cafetería, y yo, no, este hermano necesita predicar en la iglesia. Y a partir de ese momento empezó a predicar. Yo le decía a Cristina que seguro así hacía Malón. Menos Malón. Malón, sí, se ponía de pie seguro a contarle a Ruth. Y él sacó al pueblo de Israel de Egipto y abrió el mar rojo, les dio de comer en el desierto. Y todo esto, Ruth llegó a creer en este Dios vivo y verdadero, que por el momento, lo único, humanamente hablando e impíamente hablando, podríamos decir, lo que les has dado son pérdidas. ¿Ok? Varios. Ajá. Pero eso, Quedó, ajá. quedó Walter, entonces Walter el malón. Corta, hermano. Oiga, Él quiere recalcar bueno, algo, pastor, Ajá, ok. estaba, que Ajá. cuando Elimelech y Noemí salieron de Belén. Belén significa casa del pan. Es Sí, cierto, había sequía, pero no confiaron en el Dios de Israel, que Dios iba a guardar a su pueblo. Entonces fue como si ellos hubieran salido en desobediencia y además tardaron más de 10 años en estar fuera de ahí, ¿verdad? Yo ujú, pienso que por eso fue que, sea como sea, Dios castigó mandándole muerte al esposo y a los hijos, a los varones. Se supone que los varones son la cabeza, ¿verdad? ujú. Este, opa, y bueno, eso. Y lo otro es que, mm, ay, se me fue. Después le digo, es que se me fue con Ok, de tanto entonces hinca. ahí cuando eh,
recuerda, nos dice, hermano Walter. Eso que dijo Luis, cuanto a Malón, que simboliza, bueno, a Jesús, la No, historia muy parece. No, vos. Vos, Vos. perdón, sí, Ajá, vos, sí. sí, cierto. Sí, es interesantísimo porque así como nos redimió también Jesús a nosotros, estábamos prácticamente perdidos Así es. y, y, y estábamos solos prácticamente. Entonces, Amén. estamos vendidos a este mundo. Entonces, y Jesús nos vino a rescatar, como vos rescató a A a Ruth. Ruth, Amén. ¿verdad? Y la redimió y redimió también la herencia de, Ebimelech, Elimelech. Sí. sí, Sí. exactamente. Mm, Entonces, es bonito eso de que siempre Dios, en su gran misericordia, ujú. eh, para la humanidad, por medio de su gracia y amor, nos da la oportunidad de que tengamos, digamos, la opción de creer y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Y eso hace de que, pues, al aceptar eso, nos salvemos de una terrible, como dicen, condenación e ira de Dios. Así es. Amén. Yo me imagino ahora, en caso de Ruth, imagínense qué tal, vea, la otra, que no se me olvidó el nombre de la otra, Orfa. Orfa. Orfa, porque probablemente esta mujer también llegó a escuchar lo mismo que Sí, Manuel contaba a Ruth, correcto. pero ella no, seguro no le dio mucha importancia, no le creyó No. o no, nada más, como dicen, por aquí le entró y por aquí salió, Sí, de hecho, cuando ¿verdad? ella se regresó, Noemí le dijo a Ruth, vuélvete tras tus dioses, como ha hecho Orfa. O sea, Orfa lo que hizo es volver a sus dioses paganos. Pero ahí es donde Ruth Exactamente. se decide por el Dios vivo y verdadero. Sí, hermano Walter. Exactamente, y así mismo vea qué curioso que muchas personas escuchan la palabra de Dios, la leen incluso y de todo, pero ella y no se activan, no llegan a creer al final, no se arrepiente de todo corazón, Sí, es cierto. Y además, ¿verdad? Entonces, sí, 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 sí. señor, diga, no, ya ahí termino. Ok, amén. En el tiempo de Cristo la gente le seguía por los milagros, ¿verdad? Por lo que Cristo les daba, pero realmente Sí, no se sí, querían convertir. Y eso es lo que me llama la eh, atención de Ruth. Ruth, sin ser del pueblo de Israel, y por el momento puedo decirles que no ha recibido, en este momento, en este capítulo, no ha recibido nada de este Dios vivo y verdadero, y lo prefiere y deja sus dioses, porque ella se da cuenta Ujú. que este es el Dios vivo y verdadero, no por lo que da, sino por lo que es y por lo que ha hecho. Y nos habla de una verdadera conversión, porque hay gente que amén, dice que reciben a Cristo, pero están pensando a ver qué me da Dios, y si Dios no me da, le devuelvo la espalda y no le sigo más. Entonces debe ser una verdadera conversión, como decía Job. Job estaba en la ruina, perdió 10 hijos, perdió su salud, perdió su fortuna, y él dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Y dice, y yo sé que mi redentor vive, sí, mi redentor vive. Y yo sé que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Yo mismo lo veré con mis propios ojos y no otro, aunque por el momento más o menos dice que estaba desanimado. Cristina. Sí, que en la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén, así es. Y Correcto. eso pasó con Ruth. La fe le vino por el oír la palabra de Dios, que todo lo que le compartían de lo que había de la palabra de Dios. Amén, correcto. Ahora, Walter.
Ahora que mencionó Job, tengo una consulta. Cuando él dice que yo sé que mi Redentor vive, ¿se está refiriendo a Jesús? Sí, sí, O sea, porque y, muchos y años, muchos años antes, sí. Job, ¿sí? aunque está cerca del libro de los Salmos, el tiempo de Job es más o menos el tiempo de Abraham, por ahí. Y sí, de hecho, habla de la resurrección de Cristo, porque él dice que yo sé que mi Redentor, bueno, hay que leer el pasaje, creo que está en Job 23, y dice que se levantará. O sea, voy a ir un tirito sin Esos durar eran mucho. los ojos espirituales que miraban el futuro, imagínese usted. Sí, desde ese tiempo, sí. Vamos a ver Ujú. si lo encuentro, lo leo rápidamente y retomamos donde estamos. Eh, mm, ok, entonces es en el 19, creo, Job 19. Mm, sí, dice 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. ¿Ve? Está hablando de la resurrección de Cristo y de la resurrección. Pero retomemos aquí, sigámonos aquí. En el versículo 1, ¿por qué se fueron de Belén? Por hambre. Porque hambre. Porque tenían hambre. ¿Qué cosa? Entonces, ¿por qué se fueron de Belén? Por hambre. Entonces, ¿cómo llevaban las manos? Vacías. Vacía. Vacías. Ok, ahora regresan. Noemí ya viene con más años, viene sin quienes. Sin los hijos y sin el marido. Exacto. Y, No, vacías. y sin nietos, ¿verdad? Ajá, entonces vea lo que dice en Ruth 1:21. ¿Quién lo lee? Pastor, Sí, hermana Laura. perdón, es que, ¿dónde dejamos a a los nietos, pastor? Vino sin Sí, nietos. en serio, pero Eh, en que, es que saltaron como desde el 5 entonces tengo como un no enredo ahí. las nueras no tuvieron hijos de los hijos de Noemí. Ok, no habían No nietos. había nietos. Ok, esa es Sí, la ese pregunta. es correcto, sí. Vienen sin Perfecto. hijos. Mm. Ok. Noemi viene sin hijos y Ruth viene sin hijos también. Ujú. Versículo 21, ¿quién lo lee? 1:21. Dice, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Porque, ¿por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso, el Shaddai, me ha afligido. Ok, entonces, ¿y cómo es que se fue de Belén a Moab? Sí, ella está ahí diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Que se fue llena. Ah, ok, porque se había ido con las manos vacías. Pero ahora, Exacto. al considerar entre la comida y el esposo y los hijos, entonces en realidad ella salió de Belén con las manos llenas por ir con el Correcto. esposo y con los hijos. Y Ajá. ahora, ¿cómo siente que está regresando? Según el versículo 21. Bueno, y ella está mintiendo porque ella dice que está regresando con las manos vacías, pero no está regresando vacía, está regresando con Ruth. No está mintiendo, lo que está pasando es la perspectiva de ella. Ajá. Al principio se fueron y sintieron que se fueron con las manos vacías sin darse cuenta que estaban con las manos llenas. Ahora regresa y también piensa que viene con las manos vacías y no sabe que viene con las manos llenas. Ujú. ¿Ok? Entonces, igual nos pasa a nosotros. A veces pensamos que estamos con las manos vacías y quizás estamos llenos de bendición, pero la cosa es que no estamos viendo como Dios ve o lo que Dios ve, como estuvimos viendo en la oración, que los caminos de Dios y los pensamientos son más altos que nuestros caminos y pensamientos. Sí, perdón, ¿quién habló? Ajá, Cristina. Que eh, ahí vemos también cómo ella se llena de amargura por todo Ujú, lo que ha vivido. ujú, Entonces, nos damos cuenta que cómo la amargura, el dolor y el sufrimiento nos hace ver un futuro oscuro. ujú.
como que ya todo se acabó, pero si creemos en las promesas de Dios, Él nos va a hacer que el futuro lo veamos claro, que haya esperanza. Amén. Entonces hay que siempre creer en sus promesas. Así es. Correcto. ¿Cómo llamamos el capítulo 2? Yo lo llamé, Ruth espiga en los campos de Boz. Muy bien. Un título muy bueno. Yo le ¿Alguien más? puse, yo le Ujú. puse el de la Biblia Scofield porque me gustó el primero, todos los títulos me llevaban a algo. Entonces, el primero, la decisión de Ruth, y segundo, el servicio de Ruth, porque aquí es donde se pone a bretear bastante. Muy bien. Está muy Yo, bien. yo le puse Ruth espiga en los campos de voz, el pariente cercano. Excelente. Tres buenos títulos. ¿De qué trata el capítulo 2? Hermanos. Hable. Don Johnny, Sí. perdón, Paola quería decir algo. Ajá, claro. En el capítulo 1, yo veo la fe de los personajes, ¿verdad? Como ya dijeron, Elimelech no se ve como una persona que está confiando en Dios para nada y toma una mala decisión porque no solamente es irse al barrio de La Par, o sea, me voy de Tirraces a Curry Centro, no, es que fue un viaje larguísimo de 60 kilómetros, o sea, y fue, ok, de Israel, la tierra prometida, me voy a ir a meter a Moab. O sea, era un viaje muy largo y era un viaje de un lugar totalmente malo. Es como que usted escoja el peor barrio de Costa Rica en ese momento, no sé, para ir a vivir, Infiernillos, La León 13, este, y no sé, esos barrios feos, La 15, allá arriba, donde no entra ni la policía, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Entonces, o a una ciudad muy, muy, muy buena como Nueva York, porque ahí voy a ir a hacer mi vida. Entonces, ese es lo que está pasando por la mente de este hombre. No sabemos nada de lo que ella pudo haber dicho, porque la Biblia no dice. No sabemos si ella le dijo, no, mira, pensar o no, amor, quedémonos, no, ahorita pasa esto, Dios es fiel. O sea, también Dios había dado los mandamientos muy claros en Deuteronomio. Él dijo, si ustedes me obedecen, van a tener tanta bendición en la tierra prometida, ¿verdad? Pero si ustedes me desobedecen, en Deuteronomio 25 va a pasar esto. Una de las consecuencias era la sequía, las cosechas, todas esas cosas las iban a perder. Entonces, esa parte, vemos un liderazgo, un hombre que tal vez se dejó llevar por la presión, el momento, eh, y en vez de esperar a Dios, humillarse y pedirle a Dios una salida, él simplemente está buscando cómo salir adelante, sobrevivir, y no sabemos si se fue con el consentimiento de su esposa o no. Muchas veces creo que hay muchas mujeres en problemas o en Moab porque sus esposos no están tomando decisiones correctas. Y a veces como mamás también hacemos lo mismo, o sea, es parejo, ¿verdad? A veces somos nosotros la Elimelech en la casa que hacemos o influenciamos al varón a tomar una decisión para irnos a un Moab que no es correcto. La clase, la cultura, el paganismo, los dioses, todo eso, ¿cómo yo voy a ir ahí y pretender que voy a tener bendición y pretender que voy a cuidar bien a mi familia, que mis hijos van a crecer de manera piadosa? Esa es la cosa. O sea, ellos están pensando en lo físico que era pan, pero ellos están perdiendo sus hijos y su familia, sus valores, sus principios. Muy posiblemente se olvidaron mucho de Dios y empezaron a adoptar la cultura de ese lugar. Tanto así que sus hijos crecen y se casan como habitas. Entonces, es un hombre que me hace pensar que a veces nosotros somos así, cuando estamos bajo un castigo de Dios, quizás no es nuestro propio castigo, pero tal vez el de alguien cercano, queremos huir. Es lo primero que se nos pasa por la mente, ¿verdad? ¿Cómo salgo de esto? Yo no quiero estar aquí metido. Y la otra cosa es que veo una fe de esta señora Noemí, eh, que yo creo que, bueno, también, no solamente hablando de eso, hay muchos momentos de mi vida que no me gustan y yo quiero escaparme como el Imelec, y a veces uno escapa a la televisión, uno escapa a la comida, uno se refugia en amistades, se refugia en con lo que sea, en cosas para no lidiar con lo que está pasando, en el teléfono, ¿verdad? A veces nuestros MUAP son
esos lugares donde supuestamente vamos a estar mejor. No sé cómo explicarlo, pero a veces yo siento que esa es la naturaleza humana. Y que uno dice, qué bruto, Mile, ¿cómo se fue a vivir a otro lugar? No, pero también yo a veces en mi momento yo quiero escapar de lo que estoy viviendo y la única forma de escapar es en redes sociales. Desconectarme, tal vez, no sé cómo expresarlo. Y por otro lado, obvio, al ver todo lo que ha pasado, el dolor, las pérdidas, los funerales, porque fueron 3 funerales seguidos, este, y ver tanto dolor muchas veces nos hace pensar mal de Dios. O sea, y lo digo con todo el amor del mundo, porque sé que muchos hemos estado ahí en un dolor tan grande, que entonces uno empieza a dudar del carácter de Dios. Dios es, tú eres bueno, pero esto que me está pasando no es bueno. Señor, ¿de verdad te importo? Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, ¿por qué dejaste que pasara esto? Señor, ¿por qué no nos detuviste? Señor, ¿por qué mi esposo se equivocó? ¿Por qué no mandaste una señal? Cosas así. Yo sé que muchos hemos en esos momentos y empezamos a desfigurar o ver o decir cosas de Dios de forma incorrecta por lo mismo, por el dolor tan grande que tenemos. Pero al mismo tiempo, a veces algunos nos volvemos quizás personas muy difíciles con las cuales convivimos o sin esperanza, entonces no somos de testimonio tampoco para los que están alrededor nuestro. Al sufrir tanto, entonces nos volvemos amargados, quejumbrosos. No queremos ir a la iglesia porque ahí viene la hermana difícil, la hermana que siempre se queja, la hermana que siempre la sufre, que sufre, ¿verdad? Entonces, hasta eso. No sé, te lo digo con mucho amor porque así es. Pero ahora que alguien de ustedes mencionó a Job, él tenía un buen concepto de Dios a pesar de su sufrimiento. Cuando él dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea de Jehová, el nombre de Jehová bendito, ¿verdad? Yo creo que la mayoría no tenemos eso. Bueno, yo no, se los digo con todo mi corazón, porque cuando estoy en momentos así, tal vez no lo digo audiblemente, pero en mi corazón pasan 7000 preguntas de este dolor y entonces empiezo a identificar mi vida con ese dolor y quiero salir de ese dolor, pero no puedo. Teniendo a Ruth a la par, no podía ser ánimo para Ruth, no podía ser ejemplo para Ruth, simplemente estaba enfocada en mí misma y en mi amargura, en mi dolor, en mi desesperación, en lo que perdí, en volver. Hasta ella misma dice, vea, váyase ustedes de vuelta. O sea, ni siquiera ella tiene palabras para alentarlos a ellas a seguir al Dios vivo y verdadero. Entonces, que ojalá, si estamos ahorita en un dolor muy fuerte, que si nos queda solo una gota, que esa gota sea de fe, para que de verdad Dios nos levante otra vez y nos ayude a seguirle creyendo y no que empecemos a hablar mal de Dios. Yo sé que cuesta montones, pero la única forma que nos puede sustentar y cambiar la visión es la palabra de Dios. Y por favor, no nos aislemos cuando estamos en dolor. Es muy fácil aislarse, callarse, entrar en depresión. No me quiero congregar, no quiero estudiar la Biblia, no quiero nada, porque ya me lo sé todo y yo sé que así es Dios, pero yo mi dolor no lo veo, entonces mejor me aíslo. Pero aquí cuando la gente llegó, dice que ¿cómo se dice? Hay una palabra que ellos usan. Se conmovió la ciudad. Exacto, se conmovió. Y entonces, en estos momentos, si hay alguien que está sufriendo mucho, lo ideal es que oremos por esa persona, que lo apoyemos, que lo levantemos, que lo asistamos. Tal vez no podemos dar una solución, pero que lo cuidemos de una forma amorosa, con oraciones, con llamadas, con un saludo cuando llega a la iglesia, o cosas así. Eh, Tal vez muchas veces lo mejor es decir, oren por mí, no me siento bien, algo así, y no empezar a decir cosas feas de Dios, porque no son ciertas, de verdad. A veces uno habla a través de los sentimientos, no de lo que es la verdad, y la verdad es la Amén. palabra de Dios. Amén. Hay una cosita esto que Paula nos comenta, varias personas lo creen, piensan, y quizás es una posibilidad de que sea así. ¿De qué estoy hablando yo? El hecho de que ellos se fueran a Moab, si nos tomamos el contexto
de que está en el título de jueces y cada uno hace lo que viene pareciere, entonces no es de extrañarnos. Pero también hay otras ocasiones, como vamos a ver en 1 Samuel, que por cierto, de hoy, como la próxima semana y la otra no tenemos clase hasta la tercera semana de julio y empezamos con el primer libro de Samuel. Sería, ya les digo la fecha exacta, y Cristina levantó la mano, yo le voy a dar la palabra. El 17 de julio retomamos, jueves, no, perdón, 18 de julio. Jueves 18 de julio vamos a empezar con primer libro de Samuel. Por favor, tienen que conseguir el libro porque tienen que venir con la tarea ya hecha de la primera semana. Tienen todo este tiempo para conseguir el libro. Entonces, al llegar al libro del primer libro de Samuel, vemos a David que también huye a Moab y lleva a sus padres, y el rey de Moab protege a sus padres. Y o sea, no se ve como que Dios se disgusta por eso. Vemos al mismo David que pierde la fe y se va a la tierra de los filisteos al final de primera de Samuel, del primer libro de Samuel, al final. Entonces, quizás también en medio de su debilidad, esto que ellos hacen tal vez no fue tan malo como irnos al mundo, porque si ellos hubieran ido a Moab y hubieran dejado al Dios vivo y verdadero y hubieran empezado a creer en los dioses de Moab, entonces, óigame, ahí sí, totalmente se apartaron. ¿Ve? Ajá, Cristina. Sí, que yo pienso que igual que Dios permite que ellos se vayan a Moab, porque seguro Dios en Moab, en medio de toda esa gente idólatra, vio a una mujer con un corazón diferente, que era Ruth, y él quería rescatarla, rescatarla y quiso usarla, porque también vemos a Jesús se desvió del camino y rescató A a, los, a los a samaritanos. Saqueo. Cuando Ah, Saqueo, ahí dice, Jesús se desvió. Bueno, y Jesús creo que en otra ocasión se desvió y había la samaritana, no sé, así. Entonces, siento que Dios permitió eso, porque quería rescatar a Ruth y usarla para que viniera después el rey David, Jesucristo, y ya sabemos. Entonces, siento que es algo que Dios permite. amén. Y aquí en capítulo 2 de Ruth, bueno, ahí oímos dos comentarios de esto del capítulo 1 de Ruth. Y aquí lo importante que es que, bueno, Dios no es perfeccionista y Dios permite cosas, ¿verdad? Pero lo que sí Dios no permite es cuando el corazón se va tras la idolatría. Ahí ya sí que estamos mal con Dios, ¿verdad? Entonces, Amén. en este caso, esta gente, aunque se va a otra tierra, esa tierra no se mete en el corazón de ellos. Más bien, el Dios de ellos se mete en el corazón de Ruth, ¿verdad? Ujú. Entonces se convierten como en misioneros. ¿Ve? Perfecto. Ajá, Abonando un poquito más a esta parte, ajá, recordemos que Dios había enviado un castigo al pueblo de Israel en ese entonces, ajá, por lo que ellos dejaron a Dios y se fueron a orar a otros ídolos. ajá, Ujú. Y entonces eso fue como parte del castigo de que hubiese hambre ahí. Entonces ellos se ujú. dispersaron todos, se salieron. Y ya, y cualquiera de nosotros, al ver que donde nosotros vivimos no hay escasez de comida y todo, y ahí hay hambre y todo eso, buscamos donde podernos saciarnos de, de alimentos. Sí, nada Y más esto, tener cuidado de no apartarnos de Dios, ¿verdad? Eso es todo. Sí. es exactamente, o sea, Ujú. ellos siempre iban, ellos nunca dejaron de creer en Dios, Ajá, a pesar de que vivían en un pueblo este, pagano. paganos, Ujú, porque ya y si vemos a Lot, Lot ujú, estuvo en Sodoma y él ujú. no se contaminó, Sí, es cierto. Amén. ¿verdad? Exacto. Entonces uno lo puede ver desde ese punto de vista,
que Ujú. pasa es que, como yo lo expresé ahora, es duro, esta historia es dura, no es así nomás, y como lo cuenta Paola, sí, ya, y uno dice, bueno, pero ¿cómo Dios permitió eso, verdad? Que uno dice, tanto sufrimiento para una mujer, pero ese fue el plan de Dios también, Amén. Luis fue la Fernando. voluntad de Dios. Amén. Yo creo que hay que tener lo que dijo Pablo y Walter, que Ruth llega a Belén y no se queda en la casa pidiéndole a Dios dirección ni que Dios le diera de comer. De una vez se mueve, ¡pum! Exacto. Guiada por Dios, Así guiada es. por, guiada por Dios, obviamente. Nos damos cuenta por qué, por la actitud sumisa de ella, cómo llega, cómo los segadores le preguntan, ¿y usted qué? Sí. Por favor, vea las palabras que utiliza, por favor, déjeme recoger las espigas, lo que queda. De por sí Amén. era, de por sí era una ley de Israel que tenían que dejar los agricultores ahí para los pobres. Entonces, toda Exacto. la secuencia de ella, don Johnny, de una vez Dios empezó a moverla, a Es, sabiendas, como dijo Cristina, de que de ella iba a salir, de que esta muchacha joven junto con este hombre mayor, vos iba a salir el rey de Israel. amén. Así es, correcto. Y vean en el capítulo 2, versículo 2, la fe de ella. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ajá. Ella le respondió, ve, hija mía. Hermanos, así tenemos que ver la vida. Tenemos que verla con fe y no, quién sabe qué va a pasar este año. No, creamos, creamos que Dios nos va a dar gracia, que vamos a hallar gracia delante de Él, que Él nos va a Amén. ayudar a hacer su voluntad, a salir, de nuestras situaciones, ya sean pecaminosas o ya sean de malas consecuencias por malas decisiones. Por la misericordia de Dios, Dios es fiel, ¿verdad? Él nos perdona Amén. y Él quiere sacarnos adelante. Amén. Y Amén. así es como Ruth sale con fe, no diciendo, no, hombres, allá Dios le quitó la vida a mi suegro, antes de que fuera suegro mío. Le quitó la vida a mi esposo, le quitó la vida a mi cuñado, y ahora ¿qué me va a esperar aquí? No, 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 no. Ella va con esperanza. Yo le puse expectativa de fe. Así debe ser nuestra vida. Debemos levantarnos y, como dijo el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Igual. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿A dónde fue a Amén. explicar? ¿Dónde fue a explicar Ruth? A los campos de voz. Ok, apenas vos la vio, según yo, ya eso es mi interpretación. Para mí él se enamoró desde el versículo 5. Halló Entonces, gracia, dice. sí, en el versículo 5 dice, vos dijo su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Sí, ella halló gracia delante de él. Ella salió con esta expectativa de hallar gracia delante de alguien, ¿verdad? No sabía de quién era ese alguien, pero eso es lo que le sucedió. Vean el versículo 11. ¿Quién lo lee? 2:11. Lo leo. Sí, por favor. Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Amén. Aquí vemos todo lo que Ruth hizo. Perdió y dejó por el Dios vivo. Y vos reconoce que ella vino a refugiarse en quién, según el versículo 12. En las alas del Señor. Exactamente, en el Dios de Israel. Y qué lindo cuando él le dice, ahí en el versículo 12, que el Señor recompense tu obra. Oiga, hermano, hermana, que sinceramente ha tratado de hacer la voluntad de Dios, que ha sido generoso con Dios, que
se ha esforzado para ser fiel y a veces vienen problemas, tal vez a veces por culpa de uno mismo, o tal vez por culpa de otros, o tal vez por las circunstancias, pero vea qué lindo para mí es este versículo, y se lo digo a usted, hermano o hermana, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, porque Dios no es injusto para olvidar lo que usted ha hecho. Sígase refugiando en Dios, sígale creyendo a Él. Aquí vemos que en el versículo 10, ella baja su rostro y dice, porque he hallado gracia ante sus ojos. La expectativa de fe tiene efecto. Ella sale con fe y allá está el efecto de esa fe. Ella iba a ir a un lugar donde hallara gracia delante de los ojos de esa persona. Vemos que la expectativa de fe sigue dando frutos. En el versículo 13, Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. Ojalá que Dios hable a su corazón hoy. A veces nos sentimos desanimados, cansados, porque tratamos de hacer las cosas bien, pero nosotros mismos somos débiles, las circunstancias son difíciles y parece como que nos hacen trampa. A veces nosotros mismos, el mundo, el enemigo, ¿verdad? Pero hermanos, confiemos que Dios consuele nuestros corazones. Amén. Amén. Y recordemos que Él va a recompensarnos. Y Amén. lo que más recompensa a Dios es la fe, porque sin fe Amén. es imposible agradarle. Sí. Me está recordando del centurión, jefe. Ajá, El centurión, ajá. ¿Por qué? como era un romano, Ok. que no era, imagínense, y, y, y con fe fue a buscar a Jesús Ujú. para que le sanase al siervo. Así es. Y el mismo Jesús dijo, no he visto cómo es, tan grande fe como la de este hombre acá Ajá. en Walter, ¿sabe cómo dijo? Ni ajá, aún en Israel he hallado tanta fe. a ver, Qué lindo, ¿verdad? imagínense. Sí. Y eso, Sí. vea, y eso que no era israelitas, ¿verdad? No era israelitas. Igual, Ruth, en el tiempo de Sí, Ruth, el pueblo estaba mal, el pueblo de Israel. El pueblo de ella estaba peor. Y sin embargo, una mujer que no es del pueblo de Dios tiene la fe que Dios quería que todo el pueblo tuviera. Y ese centurión también tiene la fe que Dios quería que todo Israel tuviera cuando Jesús vino. Amén. Cristina y luego Luis. Sí, que Ruth y Noemi encontraron en vos su protección, provisión, fue su rescatador, ¿verdad? Y eso es lo que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro rescatador. Él nos Amén. va a proteger, nos va a proveer y es fiel en todo, ¿verdad? Entonces, así como ellas encontraron eso en vos, nosotros lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. ¿Y Luis Fernando? Johnny, esa muchacha era breteadora, se quedaba toda la noche a veces, como una noche llegó y Ruth y Noemí estaba esperándola. De ahí, Sí, y venía sí, con la falda llena de cebada. sí. Pregunto, dice que todo esto sucedió, el cortejo de voz a la Ujú, abuela en el tiempo dice el versículo, y vivía espigando hasta que se acabó la siega de la cebada. Yo con ujú. Paola no encontramos como una Ajá. referencia de tiempo. ¿Cuánto duró eso? No sé cuánto duró eso, pero este libro los judíos lo empezaron a leer en el día de Pentecostés, porque era el tiempo de la siega. Y fue el tiempo en que Ruth y Noemí y Ruth llegaron, según el versículo 22. Sí, Llegaron por eso, al comienzo de la siega de la cebada. Ujú. sí, pero no, más o menos cuánto duraría. Diga, es que es para saber cuánto estuvo de ahí Ruth recogiendo
Ah, Y sí. pasó Sí. lo que sucede en el capítulo 3. Me imagino que unos meses, ¿verdad? Unos 3 meses, me imagino. Ya eso es que supongo. Es que también eso depende del terreno. Si vos tenías un terreno enorme, iban a durar más. Si y el terreno era pequeño, lo terminaban pronto. Puede que sea que depende del terreno que sembró. Sí, sí, es cierto, Pero es cierto. Ujú. también Y, había que ajá, recordar, pastor, que ellos recogían espigas y después de que las recogían tenían que aventarlas para soltar el grano. O sea, sí, no era un trabajo solamente recoger las espigas y punto, ujú, sino que esa era la primera parte, ¿verdad? sí. Exacto. Y una de las cosas que Ruth hacía, ¿recuerdan cuando estudiamos Pentateuco, cómo los israelitas, si se les caía un manojo, tenían que dejarlo para quiénes? Para los Para los pobres. pobres. Para los pobres, los huérfanos, las viudas Viudas. y los extranjeros. Y Ruth era Ajá. extranjera. Y entonces, los árboles no tienen que dejarlos pelados, tenían que dejar frutos ahí para los pobres, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Dios es un Dios que piensa en el pobre. Bien, ¿qué hizo cuando ella comió? ¿Se comió todo o quedó algo? Recordó a la suegra y le llevó. Ok, le llevó lo que le sobró, ¿verdad? Y usted sabe que cuando Jesús alimentó a los 5,000, Jesús dijo, recoged de los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Ujú. Es bueno tener esa costumbre de tratar de no desperdiciar, tratar de aprovechar la comida al máximo, ¿verdad? No, no es que vamos a comer la mala, no, sino mientras esté Ujú. buena, porque podríamos decir ahí en la alimentación de los 5,000, podría ser un derroche, por sí, Jesús puede multiplicar los panes ahí, déjenlos ahí, que se pierdan, no. Recoger lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ruth recoge, come, queda satisfecha, lo que le sobra no lo bota, sino que se lo lleva a su suegra para que su suegra coma. Lecciones pequeñitas, pero que son prácticas para nosotros, ¿verdad? Corazón Luis no deja nada en el plato, jefe. Perdón. Corazón Luis no deja nada en el plato. Walter, usted es un malón, ¿verdad? Don Johnny, Ajá. en el versículo 3 dice, te lavarás pues y te ungirás. Ese ungirás me confundió también con, ¿qué piensa usted? Sí, era vestirse bien, era estar bien presentada. No Era muy tenía, bonita ella, jefe, no Sí, tenía, seguramente que sí. Ujú. pero es pero que, no lo dice. No lo dice, ¿no? bueno, no sé, me sonó extraño. Está bien que se lavara, pero que se ungiera, dije yo. Me Ujú. sonó como a algo más especial, pienso yo, no sé. Ok, gracias. Sí, con mucho gusto. ¿Qué era el capítulo 3? ¿Cómo lo llamaron? Yo le puse dos títulos. Bueno, porque no sabía cuándo. Le puse Ajá. Noemí anhela un hogar para Ruth. Vos quieres redimir a Ruth. Ok. Yo le Yo Vamos. puse puse, el descanso de Ajá. Ruth. Ok. yo puse Ruth va a donde vos para ser redimida. Muy bien. Estamos buenos, estamos buenos. Yo puse, vos quieres redimir a Ruth. Eso es más o menos el tema. ¿Cuál es el plan de Noemí para que Ruth le diga a vos que la redima? Solo los grillos. No entendí. No entendí, pastor. ¿Cuál es el plan que le dice Noemí a Ruth que lleva a cabo para decirle a vos que vos redima a Ruth? Que ella Bueno, se acostara en los pies de él. Exacto. Y Primero que, que se ponga bonita, ¿verdad? Que se ajá, perfume, que se arregle, que vaya a ajá, dormir a los pies de él. ok. ¿Y lo hace ella? sí. Sí, Sí, claro. Ok, señor. exacto. Yo, eso Sí, tenía, la ley, Pastor, en la ley tenía, no me acuerdo sobre que tenía que hacer eso, ponérsele a los pies, levantarle la sábana para que le quedaran las patillas ahí peladas y dije yo, pero ¿había algún sustento en la ley?
Creo que es una costumbre más de ellos que en la ley. Tal vez Ok. la relación tal vez es con la redención, que en el capítulo 4 lo vamos a ver, que está involucrado en las sandalias, ¿recuerda? El zapato, sí. Sí, entonces tal vez ellos consideraban que el que la mujer se acostara ahí a los pies de él, ellos entendían, ella quiere que yo la redima. Ella no quiere que yo sea un hombre de la casa del descalzado, ¿ve? Porque en la casa del descalzado era un pariente que no quería casarse con la mujer viuda porque no quería, no le gustaba o porque estaba pensando en sí mismo y entonces otro pariente podía casarse, pero entonces a él le llamaban, la mujer venía según la ley, le quitaba las sandalias, le escupía en la cara y le decía, así se hará el hombre que no le quiere levantar descendencia a su hermano en Israel y se le llamará la casa del descalzado. Entonces supongo que por ahí viene, ¿verdad? Ujú. Don Johnny, entonces era un hermano, Era un pariente cercano, ¿verdad? pero no, no dice la relación, digamos, del fulano ese que no dice la Biblia el nombre, entonces no era necesariamente hermano, era, No, podía haber sido tío o... sí, Ok, exacto. Sí, el primero debe ser el hermano, ¿verdad? sí, obvio. Como, sí, como Er era Onán y Sela. Er es el primer hijo de Judá, ¿verdad? Muere. Ornán, Judá le dice, cásese con Tamar para que le levante descendencia a él, pero Ornán no quiere levantarle descendencia a él, entonces también Dios le quita la vida y entonces queda Sela. Y eso Dios lo había puesto ya en el corazón de Judá, sin haber revelado eso en la ley. De alguna forma Dios comunicaba su palabra sin que todavía estuviera escrita, ¿verdad? Y ok, y ahora, ¿qué? Lo hace Ruth, ¿verdad? Y como a medianoche, entonces vos se asusta y se da cuenta que hay una mujer ahí, y ahí, ¿cuál es la decisión de Ruth, de vos? Este, Le dijo, bendita Ajá. Ajá. tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Yo, yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Amén. Buenísimo. Así es. ¿Cristina? Pastor, Sí. ay, perdón. Díganos, hermana Laura, y luego Cristina nos Pastor dice. Cris, es, bueno, es que viera que siempre que hemos leído este libro, eh, a mí me da como mucha curiosidad o no sé, no era una costumbre muy atrevida, digamos. Yo sé que era algo ya estipulado así para que un pariente cercano se casara con ya sea la esposa del hermano, yo qué sé, pero no era algo muy atrevido. Ella llegó sigilosamente, y a medianoche y se acurrucó a aquel hombre. En ese tiempo eso no era algo como muy atrevido. Digamos, Bueno, si es sí. ahorita atrevido, imagínese en ese tiempo. Pero hay una Bueno, diferencia, o sea, no siempre lo hacían así, ¿verdad? Por Eh, eso, porque ahí están en campo abierto, ¿verdad? No están en una casa. Él está durmiendo en el campo, no está durmiendo en ujú, la casa. Ella no está llegando a la cama de él, ¿verdad? Está, podría decir, están durmiendo en público. No se veían, ujú. pero sí, pareciera, pero está hablando de personas con las cuales había madurez espiritual y conocían los mandamientos de Dios y que no querían quebrantarlos, sino que lo que querían era el rescate que Ruth y Noemí necesitaban. Sí. qué Cristina. valor, ¿verdad? Sí, claro. Y había un montón de hombres durmiendo. Sí, pero no tan cerca, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Cristina. Sí, que me gusta mucho ahí donde vos le dices, bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tú tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes
ya sean pobres o ricos. No sé, bueno, ahí no dice eso, pero yo pienso que tal vez vos se acordó de su mamá que era prostituta y Era, seguro él dice, Cristina, seguro perdón, Cristina, ¿quién era la Raab, mamá? Raab. Raab, ok, Raab la Entonces, ramera era mamá de vos, muy bien. Ajá, sí, siga. entonces, a él ella ser obediente y quedarse en los campos de él, como él le dijo más atrás, él le dice, bendita sea del Señor, porque ella bien, era joven, bien Ujú. hubiera dicho, voy a irme a prostituir, voy a ir a ver qué hombre nos rescata o quién nos provee comida. Y Ujú, ella no hizo eso, ella no fue a prostituirse que podía haberlo hecho, ujú. sino que fue tan humilde que se fue a recoger espigas. Amén. Entonces, a mí me encanta eso. Y cuando le dice que todo el pueblo sabe que es una mujer virtuosa, Así es. cuando uno lee en la Biblia todas las Ujú. características de una mujer virtuosa, yo decía, pero ¿qué es eso? Jamás. ¿Quién va a ser así? Parece un robot de esa mujer. Pero ahora leyendo Ruth y saqué características de Ruth, de una mujer virtuosa, es muy lindo porque dice, ella busca la protección de Dios, Ajá, era trabajadora, buena, leal, dedicada, humilde, respetuosa y de carácter noble. amén. Ahí lo encontramos en todos los capítulos. Entonces, qué bonito, este, eh, ella, ¿verdad? Eso, esa humildad y todo. Y también me gusta mucho de vos que él le dice, voy a redimirte, pero él tenía que solucionar porque había otro Ujú, antes que él que la debía redimir. Entonces, mientras que él arreglaba ese asunto y también que la quiso proteger, él le dijo, Ujú. vete de bien de mañanita para que nadie te vea porque ujú. podían pensar mal. Exacto. Entonces, Ah, es esto de él, ¿verdad? Ujú, Eso de, ujú. Sí. eh, lo que él hace, ¿verdad? Porque también él es un proveedor, un Ujú, protector, ujú, él es bondadoso, un hombre de Dios ujú. con buen carácter que cambia la vida de Ruth y de Noemi. Amén. ujú. Es, Excelente. es impresionante, lindo lo que Amén. vemos aquí. Amén. Y qué lindo, porque a donde él dice eso, que ah, tu última bondad es mayor que la primera, nos dice que Ruth no solo hizo bien, sino que iba creciendo en el bien que hacía. Igual tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? No solo tenemos que hacer bien, sino tenemos que crecer, que lo último sea mejor que lo primero. Amén. Ingrid Amén. levantó la mano. Ah, sí, señor, no, no, que yo estoy de acuerdo con lo que decía Laura, de que yo creo que esa sí era una decisión un poco atrevida. Y cuando Noemí le dijo a Ruth que fuera, sabía muy bien que era de hecho la mandó que fuera ya de noche cuando todos estaban dormidos. Y en el capítulo, en el versículo 14 dice que él le dijo, que no se sepa que ha venido mujer a la era, ¿verdad? Ujú, ujú, Porque si lo hubieran hallado allí, la hubieran considerado sí una prostituta. Realmente ella se estaba jugando el todo por su rescate, por su redención. ujú, Me gusta mucho también cuando dice aquí que, que cuando vos se despertó, que vio que una mujer estaba acostada a sus pies, que ella le dijo, soy Ruth, tu sierva, extienda pues su manto sobre su siervo por cuanto es pariente cercano. Esta frase, extienda su manto sobre su sierva, significa cásese conmigo para que pueda ujú. redimirme. Amén. Es, Sí. Lo bueno de ahí es que Noemí sabía el corazón de vos y de Ruth, ¿verdad? Que eran personas que tenían temor de Dios, ¿verdad? Y lo que estaban buscando era la Ujú, redención y no otra cosa, sí. Pero sí, claro, era difícil eso. ujú. Hermana Laura. Sí, que la misericordia de Dios, ¿verdad? Y eso nos deja para hoy, bueno, para nosotros hoy en día,
porque digamos, en el caso de Ruth, Ruth venía de un lugar bastante feo, ¿verdad? Ujú, Y era un lugar que no era bien visto ujú. por donde estaban en este momento. Sí. Di- Ella dijo que había recibido a Cristo, Ujú, ¿verdad? ujú, Se están guiando también por su testimonio, ujú, pero la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Que halló en este hombre, que, que, que este hombre creyera realmente que ella había sido transformada, eh, su mente, su corazón, su alma, ¿verdad? Al recibir a Cristo en su corazón, que así lo vimos antes. Es ujú. que tengo todo un colocho. Entonces, eh, eso pasa hoy en día con nosotros. Hay veces, digamos, que complicado cuando alguien que viene del mundo, alguien promiscuo, una prostituta, alguien que ha estado en drogas o roba o X o Y razón, eh, inclusive alguien que tiene SIDA, ¿verdad? Viene a un lugar y la gente sabe de dónde viene, no, cómo nos cuesta a nosotros llegar a entender que tal vez, que realmente Dios puede transformar esos corazones. Digamos, en el caso de Ruth, Dios transformó su corazón, ¿verdad? Eh, Ujú. eh, Cambió su religión, cambió su forma de pensar, en fin, de ese lugar tan feo que venía. Sí, o sea, Y perdón, sus obras dieron evidencia de que su fe era verdadera. exactamente, Sí. en el caso de nosotros, hay veces nos cuesta un poquito eh, llegar realmente a entender que Dios puede transformar, hacer esas transformaciones de un ya Ujú, en un corazón de alguien. Es decir, que el que robaba ya no robe, que el que se prostituye ya no lo haga. En fin, eh, realmente hay que pedirle mucho a Dios, que Dios nos dé un poquito de este gran amor, porque sí, realmente con Ruth, nos a mí me deja una gran enseñanza. Hay veces juzgamos por la portada del libro, ¿verdad? ujú. Y no, Dios, Dios puede transformar Amén. y hacer estos, estos grandes cambios que ha hecho en la vida de Noemí, que hizo en la vida de Ruth Ujú. y en fin, muy, muy lindo. Amén. Amén. Eso nos lleva al capítulo 4, hermanos. ¿Qué hizo? Una cosa antes de Ajá. entrar al 4, que quería resaltar es que Boaz posiblemente no era un hombre joven, porque le Sí. dijo a Ruth que, que había hecho la última bondad mejor que la Ujú. primera, al no ir en pos de los jóvenes. Sí. Entonces, yo como que es un hombre viejo, ¿verdad? Sí, es cierto. La mayoría pensamos eso. Sí. Ajá, Cristina. Sí, antes de pasar al 4, es que aquí en el versículo 17, cuando Ruth llega donde Noemi, le dice que vos le dijo, no vayas donde tu suegra con las manos vacías. Amén. A mí me encantó eso porque Noemí cuando llegó dijo que venía con las manos vacías y aquí Ujú. vemos a Dios llenando las manos de Noemí, Amén. aparte de alimento, con redimirlas y después con un nieto. Entonces, Ajá. cómo Dios empezó a llenar sus manos, Amén. ¿verdad? Que Qué lindo. Sí, así es. ¿Cómo llamaron el capítulo 4? La recompensa de Ruth. Ok. yo ¿Qué o- puse, ay, La redención de Ruth. Ajá. Hermana Ingrid dijo la redención de Ruth. Sí,
Ok, muy bien. Yo puse Ruth es redimida y Noemí encuentra bendición. Amén. Yo Cristina, puse, yo puse, vos remida Ruth y nace Obed. muy bien. Títulos muy buenos. Entonces él va a la puerta de la ciudad, llama a 10 testigos. ¿Y cómo se llama el pariente más cercano? Fulano. Hola. Así le dicen la Reina Valera, fulano. Entonces él le dice, vos le dice, mire, hay que redimir las tierras que fueron de Noemí, hay que comprarlas para que sean otra vez de ella y restaurar el nombre de Malón. Seguro Malón era el primogénito de Elimelech, entonces esa tierra tenía que levantarse el nombre de Malón. Si no se levantaba, el nombre de Malón desaparecía. El hombre dijo, yo redimo. Y en la Reina Valera dice, entonces vos replicó, oiga, el día que redimas esas tierras, tienes que casarte con Ruth la Moabita. Me imagino que se lo dijo con todo con mayúscula, ¿verdad? Y no le dijo seguro que era, no le mencionó que era una moabita convertida. Esos son pensamientos míos, ¿verdad? Seguro, él está deseando que escuchara moabita, ¿verdad? Porque él deseaba que ese hombre dijera que no, ¿verdad? Y el hombre cuando supo que tenía que casarse con Ruth, ¿qué fue lo que dijo? Ey, se echó para atrás. Se echó para No atrás. quiso. Sí, ¿Por qué? no, porque Porque no iba a quería tener perder. Estaba viejo. No, sino No, es porque que todo lo que iba adquiriendo iba a quedar a nombre del esposo de Ruth. Entonces, su heredad, si él tenía hijos no, no les iba a quedar nada a su propia familia, le iba a porque todo quedar iba a quedar. a Malón. Ajá. Exacto. Ujú. Por eso él dice, Mm. no, no puedo porque daño mi heredad. ¿Ok? Entonces, si él se casa con Ruth, todo lo que él tiene llega a ser de Malón, más lo que tenía Elimelech. ¿Ok? Pero el hombre está Ve, pensando, yo veo, ajá, el hombre está pensando en sí mismo. Jesús dice, el que haya su vida la perderá. Este hombre halló su vida, pero la perdió porque quedó como el fulano. Y en cambio, vos perdió su vida, no le importó su nombre, y ahí tenemos, como me decía Johnny David al principio, antes de empezar, ahí tenemos a vos que no aparece el nombre de Malón, sino el nombre de vos. Jesús dice que pierde su vida, la hallará. Alguien había levantado la mano, ¿quién fue? O era Walter el que iba a hablar, y luego Ingrid. Ajá. para mí, bueno, pues yo creo, vos era un excelente negociante, vendedor, por eso llegó a tener Claro, plata, jefe. sí, claro. ¿De qué Sí, manera? ¿Cómo hizo trato ahí con el fulano? sí, sí. ¿Ah? Se la Ajá. puso bonita primero y después sácata, le manda el zarpazo. Sí. Oye, para encontrar el no. Ya lo Exacto, dijo. exactamente. Buen vendedor, ¿ah? Sí, sí, exacto. ¿Y hermana Ingrid? Esto era lo que a mí se me había olvidado hace un rato, era sobre las tierras, Ajá, que cuando Noemí regresó, después de más de 10 años, como dijimos, ajá. la gente le respetó sus tierras. Quizás O tuvieron sea, que, hermana Ingrid, quizás tuvieron que venderlas. mm, Quizás tenían otro dueño, puesto que las tenían que comprar. ya. Sí. Pero, pero tuvieron que devolvérselas cuando ella regresó, ¿no? No, no, porque si, es más, quizás cuando Elimelech salió, las vendió, quizás. Y ahora que regresaban, porque había pan, tenía que recuperarlas, pero si no tenía dinero, un pariente cercano se las podía recuperar, pero si no tenía dinero, los parientes cercanos, entonces cuando salía y regresaba a ellos, A los Hasta Ya. 50 50 años. a años. los 50 años, en el año del jubileo, sí. Sí, Puesto, sí, porque a mí puesto, me parece muy extraño eso, de que después de más de 10 años la gente pudo pensar, no, esta gente ya no va a regresar, apropiémonos de esas tierras o vendámoslas, o qué sé yo, ¿no? sí, quizás Sí. ya tenía otro Así- dueño, pero había que rescatarlas y había que comprarlas, porque eso se trata, tenían que comprar las tierras y casarse con Ruth la Moabita. correcto. Ujú. Luis, Que Dios fundó la seguridad social con todo ese montón
de reglas, Ajá. de eso, de dejarle en la siega los frutos a los pobres, todo eso Dios pensando siempre en el prójimo, Amén. dando pero es difícil. Pero eso que hizo este señor, como dice Walter, ya él tenía, el plan era casarse con ella porque ella quería, Sí. entonces, él negoció de la mejor forma y ese señor, el fulano, quedó como uno de los peores Ujú. personajes de la historia y casi haciéndole competencia a los dos levitas y a Micaía. Por lo menos él quedó, casi se le podía poner el título a la casa del descalzado. Quizás no eran como los dos levitas, porque no habla de la idolatría de él, pero lo malo fue pensar en sí mismo y no pensar en el privilegio que iba a tener él, que no sabía, de que por medio de él vendría Cristo, si él se casaba con Ruth. Todo eso lo perdió y se quedó como fulano. Y allá en el cielo vamos a preguntar por ese fulano. Esperamos que esté ahí. Sí. ¿Será que no le Entonces, gustó a ah, Ruth? No la vio bonita, seguro. no, él dice que es porque dañaría la herencia de él, la heredad de él. Seguro Se está pensando. cuenta, para mí que fue que no le gustó. No, seguro es que era eso que mencionamos anteriormente, que si él se casaba con Ruth, toda su herencia sería para Malón. Sí, sí, esa Entonces fue la intención de él. sus hijos seguro se quedaban sin herencia o con menos herencia. Ujú. Ujú. Y entonces, ya, ok, Cristina levantó la mano. Ah, no, es que se me fue el dedo. Ah, ok. Sí quería decir Yo, algo, pero yo, al final es que quería compartir un versículo. ok, ya voy a llegar ahí al final. Entonces, vos se casa con Ruth y ¿qué pasa? Y nace Obed. Nace Obed. Ahí está Obed. Así es como Dios restaura a Noemí. Ahí la vemos con las manos llenas. Esta es una historia, como dice Judith, es una historia de un final feliz. Todas las cosas, sí, amén. Todas las cosas con Dios terminan bien. Sí, Cristina. Sí, es 1 Pedro, versículo 18 y 19. Ustedes saben que no fueron redimidos, rescatados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Amén. Así somos redimidos. Así es. Y me encanta también esta historia y me gusta que también Judith haya visto esto, porque esas son las historias que a mí me gustan también, que terminan felices, ¿verdad? Inclusive las películas, la mayoría de las películas me gusta cuando terminan así. Entonces aquí está el panorama de Ruth, así lo puse yo. La mayoría puso muy buenos títulos, casi todos, pienso que todos los títulos, sí, tal vez había que añadir algo, no sé. Y eso es como lo puse, ahí está el panorama general de Ruth, y esto nos lleva para el tiempo al libro que sigue, que es el primer libro de Samuel. Qué bendición, hermanos. Ahora, Cristina nos mencionaba que fuimos rescatados ¿con qué? Fuimos redimidos ¿con qué? Con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos compró, ¿ve? Nos compró y nos sacó del pecado y del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino del amado Hijo de Dios. Pero no solo nuestro espíritu y alma han recibido la redención, nuestro cuerpo también va a ser redimido. Cuando Cristo venga por nosotros, dice que nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo semejante al de Él, con la gloria de Él, con el poder con el cual Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. No solo nuestra redención incluye la redención de nuestro cuerpo, pero incluye la redención de la tierra. En el milenio, la tierra va a ser transformada. Pero no solo eso, sino que en la eternidad viviremos en un cielo nuevo y una tierra nueva redimidas, donde mora la justicia. Así que la redención de Cristo no solo involucra el perdón de pecados, redimirnos del pecado, pero también va a redimirnos de este cuerpo de muerte, de este cuerpo que muere,
pero también va a redimir nuestra tierra. Vamos a vivir en Amén. una tierra que glorifica a Dios. Bueno, hermanos, recuerden, vamos a tener 2 semanas que no vamos a tener clase. De hoy en 8 no tenemos clase. De hoy en 15 no tenemos clase. Hasta vamos a tener las clases, si Dios quiere, el jueves 18 de julio. Por favor, comuníquense conmigo para que compren el libro Anhelando el corazón de Dios. Vale 4,000 colones. Consigan este libro porque hay que, ese día, ese 18 de julio, hay que venir con la tarea de la primera semana del primer libro de Samuel. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta o algo más que queramos agregar? Si no, entonces voy a pedir a Walter que nos despida en oración, pero voy a despedirme de los que están en A Facebook. ver, una consultica rápida. Sí, ajá. Los zapatos que se hablan acá, ¿tiene algún simbolismo? Para mí sí. Primero, porque el que no quería redimir, se le quitaban los zapatos. Ahí Ruth no lo hizo porque ella no se metió en ese momento, ¿verdad? Pero le quitaban los zapatos y porque no quiso redimir, le llamarían la casa del descalzado. Además que ya en ese tiempo se había hecho la costumbre que cuando hacían un trato, el hombre le daba la sandalia al otro. Eso era como el testimonio, era como una carta casi. Aquí está el zapato que Contrato. el El trato, contrato sí. de... Exacto. Así, ese zapato simbolizaba eso. Y muy bueno que me menciona eso, Walter, porque hoy día nosotros podemos ser como fulano, no levantar descendencia para Dios. ¿Cómo? No ganando almas para Cristo. Nosotros necesitamos levantar una descendencia para Dios, ser un instrumento de Dios para que otros conozcan a Cristo. Por eso Pablo nos dice que nos calcemos los pies con la preparación del Evangelio de la paz, llevando el Evangelio con nuestras vidas y con nuestras palabras para que otros lleguen a conocer a Cristo y otros crezcan también en Cristo. Levantar una descendencia para Dios y que no sea nuestra casa la casa del descalzado, ¿verdad? Bien, Dios le bendiga, hermana Laura, Dios le bendiga Walter, doña Laura y Judith, Dios le Amén. bendiga Luis Fernando, Paola y Lucía, Dios le bendiga Johnny David, Dios le bendiga hermana Ingrid, Dios le bendiga don Agustín y doña Ruth, Dios le bendiga Buenas noches, muchas gracias. con mucho gusto, Dios le bendiga a Cristina, Dios le bendiga, Bendiciones, gracias. amén, a Yeldin y Dios le bendiga a Joel. Oramos, hermano Walter, por favor. Los de Facebook. Vamos a Ajá, orar entonces. amén. No sé, Sí, a hablar ¿quiere a mencionar la los de gente de Facebook? Cristina, Cristina iba a decir Ah, algo. no, que Dios bendiga a los de Facebook también, que vi a Laura García, Alice y también Claudia se conectó por Facebook hoy. Ok, amén, sí. Dios les bendiga también. Y a los que no se ven también, ahí en Facebook. Listo, hermano Walter. Amén. Señor, gracias por tu palabra, Dios, que nos habla. Qué lindo saber cada día, pues, nos enseña, conocemos más. Y agradecerte, Señor, porque nos redimiste en Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Yo sé que mi Cristo vive, eh, mi Redentor vive, dijo Job. Amén. Y, y, y gracias porque ese gran amor, pues, tenemos el gran privilegio de poderlo adquirir por medio de tu Hijo, Señor. Y, y gracias porque nos libras de una condena eterna también. Y Amén. gracias por enseñarnos y tu palabra y amarnos. Y todo te lo demos a ti, Señor. Amén. Y sea siempre la honra y la gloria. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, creciendo en tu palabra para honrarte, servirte, glorificarte. Sabemos que cuesta, no es nada fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Tenemos tropiezos y caemos, pero nos volvemos a levantar y gracias por tu misericordia.
porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Amén. Grande eres, bendito Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias siempre. Amén. 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 Dios los bendiga grandemente. Creo que me despedí de todos, ¿verdad? No me faltó nadie. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Amén. noches. Amén.